Bueno, la verdad es que ya se ha estado mencionando en todas las presentaciones, ¿no?, la inteligencia artificial. Veo que he tenido la suerte de tener un tema sobre el que hablar que es muy candente, ¿no? Y les prometo que no he maltratado a ninguna inteligencia artificial para hacer esta presentación. Es auténticamente mía, la he hecho yo íntegramente, ni siquiera la he utilizado para hacer el índice. Bien, vamos a ver 5 puntos principales. El primero de ellos, bueno, mencionar un poco cuál es el aspecto principal en la intersección de la inteligencia artificial y los servicios de confianza. Luego me gustaría reflexionar sobre algunas consideraciones que yo creo que debemos tener en cuenta y que vamos a plantear hacia el futuro y hacia el uso de la inteligencia artificial en este ámbito. Algunos usos clave que nosotros creemos que puede tener la inteligencia artificial en el ámbito de los servicios de confianza. Muy brevemente mencionar sobre la regulación, porque bueno, antes hemos visto que Uruguay exporta carne, pues Europa exportamos leyes y regulaciones, ¿no? Entonces, pues mencionarlo brevemente. Y luego me gustaría mostrarles un poquito algunas iniciativas que estamos haciendo en Amirial para usar la inteligencia artificial en distintas líneas de negocio. ¿Cuál es la intersección entre la inteligencia artificial y los servicios de confianza? Pues me van a permitir la redundancia, pero la confiabilidad, ¿no?, la confianza. Porque si bien la inteligencia artificial puede traernos muchos beneficios a los servicios de confianza, en el sentido de mejorar las transacciones, asegurarlas, optimizarlas, hacerlas mucho más eficientes, hacerlas mucho más seguras en cierta medida, no podemos utilizar motores o entornos de inteligencia artificial o redes neuronales, digamos, de propósito general. Tenemos que trabajar con motores y sistemas específicamente diseñados para esto, específicamente entrenados con una tipología de datos que nos puedan servir para este uso, para que los resultados que obtengamos, y ahora un poquito más adelante vamos a ir viendo por qué, para que aquellos resultados que obtengamos sean confiables. Seguramente todos hemos visto cómo se le pregunta a las inteligencias artificiales y se inventan datos, se inventan historias, se inventan juegos. Entonces, esos son inteligencias artificiales, voy a decir de juguete, pero sí de propósito general, que se hacen para que nos den resultados, nos den información. De hecho, se hacen para que nos agraden. Y en general lo que tratan de responder son cosas que a nosotros nos gusten, que nos satisfagan, ¿no? Esas no son la tipología de inteligencias artificiales y los tipos de datos que queremos que entrenen a una inteligencia artificial para un uso profesional, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, algunas consideraciones sobre la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial existe hace muchísimo, ¿no? De hecho, una computadora en sí misma es una inteligencia artificial que nos permite realizar determinadas operaciones, ¿no? Nos va a permitir ordenar datos, nos va a permitir extraer información, nos va a permitir realizar operaciones matemáticas mucho más rápidamente. Pero las inteligencias artificiales modernas, los modelos generativos, las redes neuronales, la capacidad de aprendizaje tan desbordante que tienen ahora, en realidad son un poquito para nosotros como cajas negras. ¿Qué es una caja negra? En el ámbito de la computación, una caja negra es un sistema en el que yo introduzco unos datos, obtengo un resultado, pero no sé cómo funciona por dentro, no sé lo que hace. Entonces, en la actualidad, la gran mayoría de inteligencias artificiales son cajas negras. Hay unos algoritmos, hay unas fuentes de datos que se han utilizado, pero realmente no sabemos cuáles son las consideraciones que hay detrás y cuáles son los mecanismos que se han utilizado para desarrollarlas y por qué toman las decisiones que toman y por qué nos dan esa información y no otra. Entonces, eso está muy bien para pedirle que nos haga un resumen de documento, para pedirle que nos den una cierta información, pero si vamos a ámbitos, me van a permitir la licencia, pero ámbitos realmente serios, realmente formales, como justicia, como sanidad, como fiscal, no nos podemos permitir que una inteligencia artificial se invente los datos. No nos podemos permitir que una inteligencia artificial se invente un diagnóstico. Entonces, para estar seguros de eso, para los usos profesionales muy probablemente se ponga el fin a los algoritmos de caja negra que tenemos en día de hoy.
Y el propio Sam Altman, que es el creador de OpenAI, que es el motor de la fundación, bueno, era una fundación, ahora ya es una empresa con ánimo de lucro, detrás de ChatGPT, dijo que, bueno, lo que nosotros hemos hecho es muy bueno y puede hacer muchas cosas, pero probablemente no deba usarse cuando tenemos que decidir entre vida o muerte o una decisión realmente relevante. Otra consideración, y esta ya es la última diapositiva tan seria que tenemos en la presentación, es que los algoritmos de inteligencia artificial son tan buenos como los datos que usamos para entrenarlos, ¿no? Entonces, los seres humanos, por nuestra propia naturaleza, no producimos información, no producimos documentos completamente objetivos. Somos subjetivos porque tenemos nuestra visión, nuestra vivencia, nuestros puntos de vista. Entonces, cuando entrenamos una inteligencia artificial, debemos ser muy cuidadosos, y esto es algo que probablemente sea un trabajo de los próximos meses o años. Yo siempre bromeo, yo le llamo los psicólogos de las inteligencias artificiales, pero probablemente tengamos profesionales dedicados a la ética y a la moral, no de la inteligencia artificial porque no tienen conciencia y no tienen ética ni moral, pero sí a las respuestas que nos dan, a asegurarse que sean moralmente aceptables para nosotros. Y esto es muy importante porque si la fuente de datos con la que alimentamos una inteligencia artificial para un sector de justicia tiene determinado sesgo en los datos, podemos encontrarnos un ejemplo como este que tenemos aquí, ¿no? Si tuviéramos una inteligencia artificial que debe decidir sobre la reinserción de un delincuente que ha cometido una serie de delitos, si se basara fríamente en multitud de datos de sentencias, probablemente la decisión que tome sería sesgada, sería basada en el histórico que hay, diría, pues esta persona, por su género, o por sus rasgos, o por su etnia, o por su raza, me dicen las estadísticas que probablemente delinquirá, con lo cual no le doy el tercer grado. Pero eso no es justo, eso no es lógico y eso no es ético ni moral, ¿no? Y me gustaría hacer una última consideración antes de pasar a los usos sobre la inteligencia artificial, y es una reflexión que leí el otro día en redes sociales y que me hizo mucha gracia, ¿no? Y es relativo al uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y decía, bueno, es maravilloso que la inteligencia artificial pueda hacerme textos y pueda hacer arte y pueda hacerme cuadros, pero yo no quiero que haga eso para que me quede a mí más tiempo para hacer la colada y lavar los platos. Yo lo que quiero es que la inteligencia artificial me haga la colada y me lave los platos y me haga las tareas tediosas que yo no quiero hacer para darme a mí más tiempo para escribir y para pintar, ¿no? Entonces ahora vamos a ver algunos posibles usos que le podemos dar a la inteligencia artificial para aligerar o para optimizar nuestra carga, optimizar nuestros procesos para que nos quede tiempo para escribir poesías y pintar cuadros. El primero y más obvio en el ámbito de los servicios de confianza es la verificación de identidad. Es cierto, ha pasado otro. A día de hoy y como venimos viendo, el eslabón más débil a la hora de la prestación de los servicios de confianza es la verificación de identidad. Yo tengo que asegurarme de que una persona es quien dice ser. Como decía Marcos, la inteligencia artificial avanza enormemente para atacar los sistemas de identificación y los sistemas biométricos. Sí que es cierto que los buenos de la película, digamos de alguna manera, también estamos trabajando y también estamos desarrollando sistemas y utilizando la inteligencia artificial para mejorarlo. Entonces, este es un uso clave probablemente de la inteligencia artificial, que nos pueda ayudar, que nos permita trabajar y mejorar en la verificación de identidad de las personas. El siguiente, obviamente, es la detección y prevención de fraudes. Si yo puedo... los sistemas informáticos generan una gran cantidad de registros y de logs y de evidencia todas las acciones que se realizan, de todo lo que pasa con ellos. A día de hoy, esos sistemas pues los analizan informáticos, analistas de sistemas, personas de sistemas, para ver qué es lo que está ocurriendo con el sistema. Entonces, si toda esa fuente de datos, que es enorme, se la pudiéramos suministrar a una inteligencia artificial para entrenarla, esta nos realizaría el análisis de los datos, de los usos, esta organización, cuándo usa los sistemas, de qué manera los usa, y en el momento en el que tengamos una desviación de los usos que normalmente
se dan o de los usos que normalmente tenemos registrados, lo podríamos detectar. Esto ya se está haciendo ahora en parte de soluciones comerciales de ciberseguridad, tienen este tipo de tecnologías y de tipo de usos para la prevención de los fraudes. Naturalmente, podríamos también mejorar la automatización y la eficiencia, ¿no? Mediante la generación de procedimientos automatizados en base, de nuevo, al análisis de todos estos datos. Como van a ver, estamos continuamente hablando tenemos una gran cantidad de datos, los analizo y los proceso y de eso extraigo consecuencias y extraigo mejoras de procesos. Pues esto es lo que podríamos hacer, porque en el momento en el que podemos optimizar esos procesos automatizándolos y reduciendo la interacción humana cuando no es necesaria y cuando no aporta valor, pues vamos a hacer que los sistemas funcionen de mejor manera y de forma más eficiente. De nuevo, el análisis de los patrones de datos. Imaginemos que tenemos una aplicación o un sistema con 20 funcionalidades y que nosotros, después de un análisis del uso que hacen nuestros usuarios, podemos determinar que un segmento de usuarios del tipo A utilizan 4 funcionalidades principalmente. Entonces, después del análisis de estos datos, nosotros lo que podemos implementar es que nuestra aplicación, cuando accede un usuario de tipo A, le muestre como accesos directos o accesos inmediatamente disponibles aquellos que realmente está utilizando y tenga los otros, digamos, un poquito apartados. De esta manera podremos hacer que su experiencia al final sea mucho mejor y mucho más eficiente. Por supuesto, y es uno de los usos que veremos más adelante, pues mejora de la comprensión del contenido y el proceso, ¿no? En los servicios de confianza digitales, muchas veces lo que nosotros firmamos son contratos o documentos legales y todos sabemos que los abogados, si pueden expresar algo con 20 palabras, no lo dicen con 3. Entonces, tenemos contratos largos y complejos, que a los informáticos también nos encanta inventar terminología y siglas, ¿no? Pero en el caso de los contratos que las personas tengan que firmar, pues les podemos dar las herramientas para resumirlos, para responder respuestas sobre el contenido que hay en ese documento y, en definitiva, simplificarlo y hacérselo más sencillo y más accesible. De nuevo, con el análisis de todos esos datos, de todas esas evidencias del uso de los sistemas informáticos, podemos apoyarnos en una inteligencia artificial o en un sistema para que nos oriente, nos indique qué mejoras podemos hacer. ¿Cómo se gestiona la escalabilidad o el dimensionamiento de los sistemas hoy en día? Pues partimos de una cantidad de registros tremendos, de carga de CPU, de uso de disco, de lectura, escritura, todos estos parámetros informáticos que nos gusta tener en monitores y sentirnos como que somos los hackers del universo. Pues todo eso se revisa, se centraliza allí y hay personas que, en base a esa información que se les presenta y en base a sus conocimientos previos, analizan y deciden cómo se puede escalar un sistema, ¿no? ¿Qué es lo que hay que mejorar en un sistema para que funcione mejor o sea más rápido? Pues todo esto es algo que potencialmente podríamos, en cierta medida, automatizar. Con toda esta información que, como les digo, entrenamos una inteligencia artificial para que nos diga: oye, si quieres mejorar este sistema, lo que necesitas es un servidor más, o cambiar este por este otro, o añadir ancho de banda, o mejorar la tecnología, o de esta u otra manera. Y tenemos también para vigilar el cumplimiento y dar respuesta a las necesidades de cumplimiento, ¿no? Los servicios digitales son servicios regulados que tienen una gran cantidad de documentación y de procedimientos asociados. Tenemos las prácticas de certificación, planes operativos, manuales de seguridad, planes de CS, toda una gran cantidad de información que obviamente está sometido a regulación, a supervisión, a cambios regulatorios y que también requiere que se extraiga información sobre ellos. Cuando un prestador de servicios de certificación quiere participar en un concurso, quiere vender a un cliente, muchas veces tienes que llenar un RFP larguísimo con un montón de preguntas de cosas que ya están en tus documentos, pero que necesitas una persona con mucho conocimiento de esos documentos, con mucho conocimiento del mercado o del sector para que nos pueda rellenar. Entonces, una de las cosas que podríamos hacer y que me encantaría que hagamos, porque una de las cosas que yo a menudo hago es rellenar RFPs, es
alimentar la inteligencia artificial con una serie de documentación interna corporativa y que te permita volcar todo eso en base a consultas que te hagan o en base a decir, bueno, tengo toda la documentación operativa de mi empresa. Este cambio regulatorio del supervisor, ¿en qué me impacta? Tengo que cambiar mi manual operativo, tengo que cambiar mi manual de seguridad, tengo que cambiar mis prácticas de recursos humanos. Entonces, toda esa serie de cosas podrían tener realmente un impacto muy grande y muy positivo. Como decíamos antes, la Unión Europea ha regulado la inteligencia artificial, lo que hemos llamado la ley de la IA, de agosto pasado, si no me equivoco. Entonces, si hay algo en el ámbito profesional, hay muchas cosas, ¿no? Pero hay dos cosas que siempre llaman la atención respecto de los europeos en el ámbito profesional, ¿no? La primera de ellas seguramente sean las vacaciones de agosto. Todos los que trabajan con europeos se asombran de que nosotros hagamos vacaciones en agosto, que parece que se paraliza toda Europa. Bueno, esto no es como era hace 30 años, básicamente aquello era como una película de zombies, ¿no? Ibas por la ciudad y no había carros, no había gente, los negocios estaban cerrados. Ahora es muy distinto, ¿no? Ahora es cierto que baja un poco el ritmo, pero seguimos trabajando y seguimos avanzando, ¿no? Y la otra cosa, como decíamos, es la regulación. Al final tenemos el modelo IDAS, que ha sido un caso de éxito mundial, diría yo, que ha servido de inspiración a regulaciones y a reguladores y a actores de tipo público y privado en todo el mundo. El IDAS 2, que como han comentado Marcos y otros ponentes, aspiramos a que sea todavía de mayor impacto porque aprende de los errores cometidos con el IDAS 1 y uno de ellos era la conveniencia y la usabilidad, como él decía. Hicimos un sistema maravillosamente seguro, pero que no era tan maravillosamente fácil de usar. Y ahora, pues seguramente ocurra lo mismo con la inteligencia artificial, ¿no? Porque si bien hay expertos técnicos principalmente que dicen que esta regulación es un paso atrás, que va a limitar la competitividad, que va a cortar las alas a la innovación y al emprendimiento en la Unión Europea, sí que es cierto que todos tenemos muy presente en la cabeza los temores que podemos tener de lo que puede pasar con la inteligencia artificial si no la regulamos, ¿no? Entonces, estamos verdaderamente lejos de llegar a algo como esto, pero indudablemente es obvio y es necesario, ya no por cuestiones de supervivencia de la humanidad, que yo creo que eso no va a ocurrir, pero por cuestiones como de privacidad y de seguridad de la información y de los datos, sí es muy importante que tengamos una base de regulación sobre la inteligencia artificial. Vale, ahora me gustaría explicarles tres iniciativas, tres usos que estamos llevando a cabo sobre la inteligencia artificial en el grupo Namidia. El primero de ellos es sobre la plataforma Design Anywhere. Es una plataforma, es un orquestador de firmas, es una plataforma que permite generar transacciones donde distintas personas con distintos mecanismos pueden llegar a firmar. Y bueno, vamos a empezar a verlo. Uno de los usos principales que tiene Design Anywhere, por supuesto, es la firma de contratos. En este caso vemos que tenemos un contrato de compraventa y lo que le hemos dicho al plugin de inteligencia artificial es hazme un resumen de este contrato y dime exactamente, bueno, exactamente no, resúmeme qué es lo que voy a firmar. Dime exactamente, pues es un contrato de compraventa, vas a comprar un carro que vale $15.000 y las condiciones son general, tú eres el comprador, este es el vendedor, pues parece todo normal. Pero luego también tenemos un chatbot y decir, oye, ¿en este contrato hay alguna cláusula, por ejemplo, que me proteja contra vicios ocultos? Si me han vendido el carro con algún problema ya existente, y el chatbot te puede decir, pues no la encuentro y seguramente por la regulación debería estar, entonces deberías tenerlo presente. O decirle, oye, ¿hay algún otro tipo de garantía adicional o alguna otra cosa que incluya este contrato? Y él lo va a revisar, lo va a analizar y me va a dar toda esta información, ¿no? Entonces, al final aquí vemos que es una interpretación y un uso de la inteligencia artificial que no llega a planchando las camisas, pero que realmente es muy útil en nuestra vida diaria y en nuestra productividad.
Y un segundo uso que estamos poniendo en marcha es en otra plataforma que tenemos que se llama Archive. Sabemos que los documentos físicos, los documentos en papel, en función de su naturaleza, se tienen que conservar durante una serie de años, 5, 10, 15, 20 años. Bueno, lo mismo ocurre con los documentos electrónicos, ¿no? Namiria Archive viene a proporcionar esto, es una caja fuerte de documentos electrónicos que se preservan de forma íntegra y de forma auténtica durante un montón de años, ¿no? ¿Cómo funciona Namiria Archive? Bueno, yo me conecto y subo los documentos que quiero conservar. Hasta ahora lo que hacíamos era, en el momento de cargar estos documentos, definir una serie de metadatos. Esto es un contrato de compra-venta, lo hace tal, lo hace igual, esta es la regulación a la que aplica, este es el territorio, etc. Lo que hemos hecho ahora con el módulo Brain es que hacemos una interpretación de ese documento. Lo que hacemos es leerlo, analizarlo, procesarlo y automáticamente generar toda esa información contextual del documento para luego poder buscarlo, porque el uso principal de Namiria Archive es la custodia de los documentos, pero de nada me sirve una custodia de documentos si no puedo buscar esos documentos en el momento que los necesito. Y a través de estas herramientas lo que hacemos es potenciar enormemente el motor de búsqueda para que yo dentro de 15 años pueda buscar y encontrar el documento que necesito de una forma mucho más sencilla y aligerando todo el procedimiento de carga de estos documentos. Y el último uso que les quiero comentar es, bueno, un asistente. Nosotros estamos en el proceso de implementación de un asistente. No se trata solamente de un chatbot, es un asistente con ámbito tanto externo para usuarios finales como interno, para los propios usuarios, para los propios operadores de nuestra entidad, y la ambición es que con el paso del tiempo pues, permita mejorar la calidad de las respuestas que damos a los usuarios en primer lugar y en segundo optimizar ese proceso, pudiendo automatizarlo y pudiendo hacerlo a través de sistemas automáticos, de sistemas de inteligencia artificial, sin requerir una gran carga de trabajo de una persona, ¿no? Entonces aquí tenemos a Mira, que es nuestro asistente, y lo que vamos a hacer es, aquellos que estén en contacto con call centers o con personas de soporte de nivel 1 o algo así lo sabrán, le vamos a hacer la pregunta que hacen el 80% de los usuarios, el 80% de las consultas, es: me he olvidado la contraseña, ¿me puedes decir cómo puedo recuperarla o cómo puedo resetearla, cómo puedo recuperarla? Entonces Mira es muy inteligente y ha detectado que yo geográficamente estoy en Italia, me responde en italiano. Pero muy bien, pero yo soy una persona de El Salvador, está en Italia de viaje, me he olvidado la contraseña, entonces no quiero que me respondas en italiano. Lo que le hemos pedido es: no, respóndeme en inglés o en castellano, podríamos haber dicho, ¿no? Y entonces Mira nos va a responder y va a decirnos la respuesta en el idioma que le pidamos. En este caso me ha respondido para un tipo de solución, para un tipo de servicio que nosotros tenemos, en el que tenía pues, una dirección del servicio. Entonces nosotros en este caso le estamos pidiendo: oye, no me estaba refiriendo a ese servicio, me refiero a otro servicio. Entonces Mira nos va a adaptar la respuesta para orientarla de esa manera. Y ahora podemos empezar otro tipo de consulta un poco más genérica. Oye, he visto Design Anywhere, un pesado me habló el otro día de Design Anywhere, el orquestador este que tiene inteligencia artificial. Pero hay plantillas ahí. ¿Qué son las plantillas en Design Anywhere? Y Mira te va a construir una respuesta orientada, personalizada para ti, con enlaces a la documentación de Design Anywhere exactamente donde tienes que buscar y ver aquella información que sea valiosa para ti. No es una respuesta genérica, no es una respuesta general, no, pues entra y mira la documentación, no. Me has preguntado sobre los templates, yo te respondo sobre los templates y te digo exactamente a qué partes tienes que ir. Y esto es porque Mira conoce y se ha utilizado toda la documentación de la plataforma para entrenarla y que ella sepa dónde tiene que buscar y dónde tiene que responder. También le podemos hacer una pregunta más genérica, ¿no? Oye, ¿cómo puedo firmar un documento de forma general con la plataforma Design Anywhere, ¿no? Y Mira te va a dar instrucciones, de nuevo no son copiadas y pegadas exactamente de un sitio, ¿no? Lo que vamos a hacer es
adaptar una respuesta para las necesidades de lo que nos ha preguntado el cliente y realmente para aportarle más valor. Probablemente mucho más valor del que le podría aportar un operador humano que le diría, oye, ¿cómo puedo hacer una firma? Y le diría, oye, pues mira, vete a la documentación. O mira la documentación, aquí tienes el artículo general, lo puedes mirar allí y cierro ticket y paso a otro. Pues en este caso podemos dar todavía un poquito más de cariño y de más atención. Así que espero que haber podido despertarles un poco de inquietudes, espero que no, porque estamos muy lejos de Skynet, o sea, felizmente estamos muy lejos de que la inteligencia artificial tome conciencia de sí misma, pero yo creo que hay muchos cursos que le podemos dar que nos pueden ayudar enormemente, más allá de hacer cuadros o montajes con políticos bailando y dándose la mano entre sí y cosas así. Yo creo que hay muchas cosas interesantes que podemos hacer y les animo a que jueguen y a que nos sugieran dentro del ámbito de nuestros servicios aquellas cosas que crean que les pueda interesar. Muchas gracias. Muchas gracias.